Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8:37 y estamos de regreso en este sonar informativo. Y ya está con nosotros don Alberto Mayol, nuestro analista político. Nuestro Alberto Mayol desde España. ¿A España, Alberto? Sí, por supuesto. Eso. ¿Qué tal, Pauli? ¿Cómo está, Rafa? Muy bien. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué hora es allá? 6 horitas más, ¿o no? Son las 1:36. O sea que te estamos sacando tiempo del almuerzo. De la paella. ¿Se come la paella a la valenciana en Valencia? No, cuando el horario anterior era un poco más complicado. Ahora ya estamos un poquito mejor porque después ya me voy a almorzar. Ah, ahí la siesta. muy bien. Oye, Alberto, La siesta, sí, la siesta. claro, por supuesto, en España se duerme siesta. Aquí la ciudad se detiene por completo a la hora de la siesta. Por supuesto, un clásico la siesta supuesto. en España. Se cierran hasta los locales comerciales, todo eso. Oye, Alberto Mayol, estábamos conversando al principio del programa con el Rafa sobre la exministra Janet Vega, exministra de Desarrollo Social, quien fue citada a declarar como imputada en el caso del líder de la CAM, Héctor Yaitul. ¿Por qué sería imputada? Le preguntaban en una entrevista en Vía X al subsecretario Manuel Monsalve y él decía que le costaba comprender cuál sería la tipificación del delito en el que podría haber incurrido la ministra Vega. Sí, lo que yo veo es un acto político más que jurídico. Un abogado vinculado a un partido político que plantea entonces una tesis jurídica que tiene que alcanzar para que se sostenga, ¿no? ¿Qué para abogado? Que se abra la causa. ¿Y a qué partido, Alberto? Entiendo que es Marcelo Brunet. ¿Ya? Entiendo que Marcelo Brunet, el abogado, que es un abogado que históricamente ha planteado varias causas relacionadas a temas políticos y que efectivamente plantea la causa con el fin de que se abra una discusión política. Y él es asociado a Renovación Nacional, ¿o no? Claro, Ya. Exactamente. Entonces, a mí me da la impresión de que esto más bien está orientado a ese objetivo, con la delicada situación de que puede tener cierta prosperidad, no la causa, sino las consecuencias. ¿Ya? Ya. ¿A qué me refiero? A ver, la causa tiene que defenderse y aquí el tema es que él pregunta cosas como el acto administrativo en el cual a ella se le encomendó la tarea de estar a cargo de la coordinación de la macrozona sur, ¿dónde está? A ver, estas son cosas que muchas veces no tienen ningún acto administrativo. Se reúne el comité de ministros y dicen, oye, ahora queda a cargo este tema X, ¿ya? Hazte cargo Entonces tú. él pide el acto administrativo. Claro. Entonces él pide el acto administrativo. Entonces, esos detalles son detalles que se hacen para joder, porque eventualmente algún juez se pone un poco más quisquilloso, alguien plantea y dice, oye, pero debería haber, no debería haber acto administrativo, no puede ser que oficiosamente una persona le pase a otra una cosa tan importante. Se empieza como a armar un clima, ¿no? Luego viene entonces ella al solicitarlo, ¿sabía que esta persona estaba involucrada en delitos? Sí, no. Si sabía, ¿por qué no los mandó a detener? Bueno, para decirlo simple, con ese tipo de preguntas se puede llegar a un escenario legalista donde hay una crítica política asociada al gobierno y a la ministra de manera muy importante. Y luego expansiva, es decir, yo parto en la ministra Vega, que podría ser cualquier persona en realidad, llego a la ministra Siches, ninguna de las dos está en el gabinete, pero llego entonces a los subsecretarios que sí están adentro y empiezo a contaminar todo el escenario. ¿Ya? Entonces, técnicamente es lo que conocemos como una cabeza de caballo en El Padrino. Entonces, aquí estamos nosotros, tenemos como generar una herida importante y tratemos de conversar amablemente, sean dóciles en esta discusión.
Ese es el mensaje político, ¿ya? Pero a mí lo que me parece más importante es comprender qué fue el error original que generó esta situación. O sea, ¿qué es lo que pasó que permite que cualquier abogado X, da lo mismo quien sea, plantee la causa y se meta con una cosa que apenas se defiende en términos jurídicos, se meta en una situación que puede generar un efecto político muy importante? Y yo creo que el error fundamental es no cumplir. A propósito del Padrino, en mi libro Las 50 leyes del poder en el Padrino, hay una ley muy clara que dice, es imperativo cuidar del propio mundo. ¿Qué es el propio mundo? Se explica muy fácil. Cuando al Padrino le metían preso una persona que trabajaba para él, se preocupaba rápidamente de que fueran los mejores abogados a defenderlo, que su familia quedara con la remuneración de él como si estuviera en una comisión de servicio importante mientras él está preso, y a la salida le hacían una recepción, una cena, luego de la cual le daba 2 semanas de vacaciones pagadas a él con su familia. ¿Ya? Entonces, en vez de recibir 6 años, recibía 2, ¿ya? A través de las influencias en el Poder Judicial, y luego le mantenía el sueldo, no empezaba con los remilgos, con las situaciones, en fin, no, le pagaba el sueldo permanentemente a la señora, a la esposa, para que estuviera bien ella. Y vacaciones. Y luego vacaciones y una recepción donde quien le cocinaba era la familia del Padrino, no eran unos sirvientes, eran ellos. Un reconocimiento de que estás dentro. Bueno, evidentemente el gobierno de Gabriel Boric no fue mucho lo que cuidó a la ministra Vega. Más bien la dejó caer rápidamente sin comprender que supuestamente ese desprendimiento del lugar infeccioso en realidad lo único que hacía era dejar abierta una herida que mañana podía seguir creciendo y horadar todavía tejidos que estaban sanos. Entonces, hay una necesidad de entender, porque detrás de esto hay una cosa que es súper simple. Yo he sido muy crítico de lo que llamo el adanismo de la política actual, y en muchos aspectos considero que ese adanismo proviene mucho de los sectores de izquierda. Me refiero con adanismo a esta idea de que estuviéramos previo al pecado original, y que por tanto cualquier cosa que hagamos tiene que ser de una pureza ética total. Aquí estamos frente a una conducta adanista de este abogado que plantea la causa, ¿ya? Pero es una conducta adanista hipócrita, porque evidentemente no vive en la ingenuidad, por el contrario, quiere aprovecharse de la ingenuidad de la gente. O sea, la gente dice, ¿cómo es posible que hablen con delincuentes / terroristas? En fin, eso es lo que él quiere que se produzca. Bueno, resulta que la desactivación de la ETA, la desactivación del IRA, se hicieron con los primeros ministros, con los presidentes de la República, hablando directamente con los líderes. Sí. Las cartas de los líderes de Inglaterra, y trabajando mientras le ponían bombas. O sea, en el mismo momento que le están poniendo bombas, seguían las discusiones por carta con el líder del IRA. Y obviamente entonces sabían cómo llegar a él, y obviamente sabían dónde estaba, claro. Y obviamente, obviamente había una serie de cosas que estabas haciendo para que funcionara el proceso. La política es así. Entonces el adanismo le hace muchísimo daño porque te convencen de que podría ser una cosa completamente normal, donde hay que ir a detenerlo y se acabó el asunto. Pero hay un punto, Alberto, y ayer lo decía el subsecretario Monsalve, dijo la siguiente frase: pareciera que la CAM, la coordinadora Arauco Malleco, tuvo mejor voluntad de diálogo con el gobierno de Piñera. Sí, y a ver, y nuevamente entiendo el comentario, me parece que es un comentario políticamente afortunado, también es un adanismo hipócrita, debo decir, porque es lógico que la CAM tenga una relación más abierta con un gobierno que podría ser más hostil.
¿ya? O sea, en política eso es muy normal, que tú seas mucho más abierto a negociar con aquel con quien la negociación no es obvia. Cuando tú declaras por anticipado que vas a negociar con alguien, que estás disponible para la negociación y que quieres llegar a un acuerdo, tú cometiste un acto que en términos de la teoría de la negociación es muy complejo y acabas de decir que quieres comprar la propiedad, pase lo que pase, y te van a subir el precio. Claro. Entonces, ahora, yo entiendo políticamente lo que eso significa, me parece bien que el gobierno plantee una hipótesis como esa, estoy dispuesto a que en el fondo te suban el precio, ¿ya? Porque me parece que es la conducta política más responsable en ese escenario. Alberto. Pero también es lógico que el líder de la CAM haya negociado más fácil con Piñera. Pero no es todo esto una muestra de la desintegración, la falta de integración de la izquierda en el gobierno y en el legislativo, donde parece haber una pugna constante que no se, o problemas de coordinación evidente, o personalismos que se están comiendo la integración, porque tú tenés gente que, como tú bien lo dijiste, no defiende a Janet Vega. Tenés en el legislativo gente que se te pone díscola a cada rato. Dentro de tus propias filas tenés que estar equilibrándote entre RD y el PC. ¿No hay una clara falta de pegamento ahí? Sí, sí, hay dos factores. Uno es que desde el poder tú tienes que instalar cuál es la perspectiva dominante. O sea, por ejemplo, todos sabíamos que en la concertación había un sector de centro-izquierda, digamos, de centro-izquierda, que era el dominante versus el sector de centro-izquierda y de izquierda. Autocomplaciente versus autoflagelante. Autoflagelante, exactamente. Entonces uno sabía eso. Entonces todos sabían quién iba a ganar la discusión. Por eso los flagelantes llegaban en esa condición a la discusión, diciendo, yo sé que ustedes van a ganar, pero déjenme llorar. Y los dejaban llorar, algunos los trataron mejor, a otros peor, y cuando alguno quería salirse de la fila y hacer una jugada política donde le diera relevancia a los flagelantes, le pegaban un coscacho y lo dejaban ahí fuera. O sea, pero se sabía quién era el que mandaba. Por ejemplo, en el gobierno hoy día, respecto al TPP-11, uno no sabe cuál es el alma del gobierno. Si el alma del gobierno es la de la coalición que está contra el TPP-11, o es el alma del ministro de Hacienda, que es muy difícil estar en contra del ministro de Hacienda en este tipo de cosas, ¿ya? Que está a favor del TPP-11. Entonces tienes las dos almas divididas y el gobierno no toma una decisión en una de las direcciones, inventa una especie de tercera vía y se enreda. Bueno, eso es un problema. Ahora, el segundo problema no es de la izquierda solamente, no es solo del gobierno. Tú hablas del problema de integración y me parece que la palabra está muy bien seleccionada porque nosotros en sociología llamamos a los fenómenos de desintegración social anomia. Claro. La anomia es la pérdida de normas básicas. Claro, la falta de normas. O sea, yo, claro, si vivo solo es normal, porque si vivo solo me levanto en la mañana y digo, ¿para qué voy a hacer la cama si me voy a volver a acostar? ¿No? Pero si yo vivo en sociedad, ¿no? Uno se sienta para tomar el desayuno, hace la camita, ¿no? Se levanta 20 minutos antes para poder dejar se baña, se viste, la casa mínimamente, se baña, se viste, cumple las normas básicas. Y eso es lo que está pasando, que cuando se reduce la desintegración, un muchacho con los dos apellidos buenos va y rompe un grifo con una piedra, lo graba, ¿ya? Y lo sube además, claro. O sea, lo sube su hermano, no sé quién, ¿ya? Y eso pasa con la desintegración. Y la gente empieza a sentir que no tiene sentido respetar las normas sociales. Exacto. Y dentro del gobierno también. Y no tiene sentido cuidar a tu compañero que va... Hay un relato fantástico de un robo donde dejan botado a uno de los delincuentes después de robar un banco. Y el tipo le dice a la policía... yo me di cuenta que todo iba mal cuando me dejaron botado ahí porque significaba que estos tipos eran unos delincuentes. Que no tenían código. Mis amigos. Claro, si tú dejas botado a una persona que le llegó uno de los balazos mientras estuviste robando, bueno, entonces efectivamente no tienes ninguna moral, ¿ya? No, estás por debajo del mínimo. Claro. Entonces ese es el gran punto. El gran punto es
que se pierde el contenido moral de las conductas, de las actitudes, y esa es la crisis que está detrás. Ya. Sí, yo recuerdo a Lagos cuando dejó a este diputado con la mano estirada, ¿te acuerdas? A Lorenzini. Porque se mandó un speech en el Congreso diciendo que basta de robar por lo del río Tinguiririca, fue que se llevó puesto un pedazo de carretera. Y Lagos, en su siguiente aparición en público, los dos saludó a todos los que estaban antes y a todos los que estaban después. Quiso hacer como una especie de Bielsa cuando fue a saludar a Piñera. Oso, le hizo. Le hizo oso, directamente. Lorenzini quedó demudado, porque además Lagos conocía a la perfección lo que tú estás diciendo. Si te desvías un paso de esto, yo te caigo con el mango del hacha para que te des cuenta de cómo funcionan las cosas acá. Y claro, eso hizo que la Concertación a su cargo funcionara disciplinadamente, casi como un regimiento. Y voy más lejos. Lorenzini, en ese momento, justo antes, era un actor político de primera división. Sí. Y después de ese evento, no lo fue más. Sí. Defenestrado. Hasta que se mandó el speech de y si se tomó un traguito de violación. ¿Te acordás? Bueno, ahí ya. Sí. Ya ahí terminó. Fue acá. Fue en este mismo estudio, me acuerdo perfectamente porque yo asistía a ese atónito a lo que estaba diciendo y después me acuerdo. Asististe al funeral incluso antes de que estuviera a la muerte. Vio pasar la carroza. Aquí mismo. Bueno, Alberto Mayol, gracias por este análisis sociológico que hemos tenido esta mañana desde España directamente con nuestro Jueves de Mayol. Lo dejamos para que almuerce, don Alberto, con un buen riojano. Muchas gracias. Y recuerden, menos Adán, más Caín. Me encantó. Esa es la lección, chicos. Hijos de Caín de varón rojo. Como He-Man cuando hace ese meme recordatorio, recuerden. Y recuerden, amigos, menos Adán, más Caín. Un abrazo, Alberto. Gracias, Alberto, que esté bien, chao.